que pase el mundo con sus años, sus minutos y segundos, que la eternidad la pasaremos juntos, que mi vida... Hola, Dios te bendiga, bienvenido a mi canal En las manos del Creador. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que compartas estas reflexiones de la palabra de Dios con tus amistades para que sea de bendición para sus vidas, ya que la palabra de Dios siempre es alimento para nuestra alma. En este día yo quisiera compartirte un poco más acerca de las convicciones de nuestra fe, y como hijos de Dios, como cristianos, nosotros creemos en que existe la vida eterna. ¿Sí? En que no todo se acaba cuando este cuerpo muere. Sabemos que tenemos un principio y un final en esta tierra, un nacimiento, toda una vida y una muerte también. Pero también sabemos por la palabra de Dios que la muerte no fue el diseño original de Dios, que la muerte entró en la humanidad cuando entró el pecado. Y así como Cristo vino a restaurar nuestra vida, así también con Él se restauraron todas estas bendiciones que antes pudimos gozar antes de que entrara el pecado a la humanidad y todas sus consecuencias. La muerte es una consecuencia de el pecado en la vida del hombre, en la vida de la humanidad. Pero Cristo Jesús vino y aún en la cruz, aún Él murió, Él padeció ahí, pero dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros tenemos esa promesa y esa esperanza que hay resurrección, y hay resurrección para vida eterna en Cristo Jesús si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Quiero leerte un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, y espero que si tienes tu Biblia me acompañes. Está en Juan capítulo 3, verso 36, y dice así Jesús: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Constantemente la palabra de Dios nos está llevando, los evangelios nos están llevando a la realidad que hay y existe una vida eterna. ¿Y qué pasa cuando nosotros morimos? Dice Eclesiastés que cuando uno muere, el alma está en una espera, dice que el espíritu vuelve a Dios y esta carne vuelve al polvo. Esta carne que era tierra vuelve a la tierra, ¿verdad? Que es polvo, nuestra carne. Pero nuestra alma está en una espera. ¿En una espera de qué? Está en una espera de la resurrección. Y sí, nosotros creemos, por lo que leemos en la palabra de Dios, en la resurrección de los muertos. Claro que sí. Creemos que Jesucristo resucitó y Él venció a la muerte. Y creemos que tenemos esa promesa de tener una eternidad, de resucitar y ser transformados en Cristo Jesús para que podamos disfrutar de una vida eterna con Dios. Claro, toda la gente, toda la humanidad, dice la Biblia, que va a resucitar, y ahorita vamos a ir a algunos pasajes de la Escritura para que tú puedas comprender y creer en esto que te estoy diciendo. Todos vamos a resucitar. Gente que ha creído y que ha estado cerca de Dios y obedeciendo su palabra, y también gente que no ha creído en Dios y que quizá ha estado apartado de Dios durante este tiempo de vida que tiene aquí en la tierra. Pero existe una vida eterna que vamos a pasar en algún momento, en algún tiempo nosotros vamos a resucitar. Y la palabra nos marca dos momentos de resurrección. Haz de cuenta, dos grupos de gente, de mucha gente que va a resucitar, ¿sí? El primer grupo que va a resucitar va a ser la resurrección para vida eterna, y el segundo grupo va a ser en el día del juicio, para juicio y condenación perpetua, que fueron los que no creyeron en la palabra de Dios, los que no
entregaron su vida a Cristo, los que no recibieron ese regalo de salvación que Jesús nos ofreció a través de su sacrificio, su perdón, su gracia. Pero este regalo está disponible para cada persona hoy en día, y por eso ese es el motivo principal de estos videos, de este mensaje, que Dios quiere hablar a tu vida, que Dios quiere que tú te salves, que Dios quiere que tú pases una eternidad con Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y a vencer a la muerte el día que Él resucitó. Y vamos a ver un poquito más sobre esto. Entonces vamos bien, nosotros, la palabra nos dice, nos habla mucho sobre la vida eterna. Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un verso antes dice, para que todo aquel que en Él cree, el 15 también dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? El verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el texto que te compartía en un inicio, que es Juan capítulo 3, verso 36, habla de la fe puesta en Jesús. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué necesitamos hacer para nosotros tener esta vida eterna, tener acceso a esta vida con Dios por toda una eternidad? Nosotros necesitamos creer en la obra maravillosa que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, creer en Él, creer en sus palabras, obedecerlo, ¿verdad? Eso es lo único que necesitamos para poder entrar en la vida eterna. Jesús, cuando comenzó su ministerio, su primer predicación fue: el tiempo se ha cumplido. ¿Sí? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa fue su palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando Él inició. Ese fue su primer mensaje, ese fue su primer discurso, y estaba dando a conocer que la vida eterna o el acceso al reino de los cielos está en Él, y se ha acercado a nosotros, se ha acercado a la humanidad. No importa cuán malos o pecadores nosotros podamos ser, Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Y si tú pones hoy tu fe en Jesús, le pides perdón por tus pecados, te reconcilias con Dios y empiezas a caminar tomado de su mano, guiado por su palabra, por su Espíritu Santo, obedeciendo a sus mandamientos, tú vas a poder tener acceso a esta vida eterna, a este reino celestial al cual todos queremos ir. Yo sé que si le preguntamos a las personas allá afuera a dónde te quieres ir cuando tú mueras o qué va a pasar contigo, pues todo el mundo va a decir: yo me quiero ir con Dios, yo me quiero ir al cielo. Y todos podemos ir para allá. No merecemos estar ahí, ninguno de nosotros, porque todos hemos pecado, pero a través de Cristo Jesús tenemos ese acceso, esa entrada, esa gracia, ese perdón, y es lo que nosotros podemos compartirte también en este día. Queremos que tú sepas que va a haber dos resurrecciones: la resurrección para vida eterna con Cristo Jesús, con Dios en el cielo, en el reino de los cielos, en la eternidad con Él, o la resurrección para condenación, para una condenación eterna, que también es muy real y que la palabra habla muy claro sobre eso. En el día del juicio final, cuando Dios resucite a todos los muertos, a toda la gente, para pedir cuentas, para juzgarle, no va a haber un abogado para aquellos que no creyeron en su Hijo. Jesús es el abogado de nosotros para con el Padre, porque Él se ofreció, porque Él pagó la deuda, y Él es el que va a estar defendiendo a su iglesia, a sus hijos, a todos aquellos que le creyeron y a todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados y que aceptaron su voluntad, que aceptaron la fe en Él. A todas esas personas, aunque hubiéramos sido las personas más pecadoras aquí en la tierra, vamos a poder tener acceso, no por nuestra justicia, sino porque Él tomó nuestro lugar y Él pagó
el precio de nuestra salvación con su sangre, con su vida. Así que Él también lo hizo por ti. Si tú pones tu confianza en lo que Él hizo, tú vas a recibir gracia, tú vas a recibir perdón y tú vas a tener un abogado delante del Padre que te justifica y que te va a dar la entrada libre para el reino de los cielos, ¿sí? Vamos a ir, por favor, a Primera Tesalonicenses 4:16, y esta carta nos habla de un hecho que va a ocurrir. Y de hecho está el apóstol consolando a las personas que han perdido a gente querida aquí en la tierra, a la iglesia que ha perdido familiares, personas que también han creído en Jesús, y les dice: no estén tristes porque tienen que saber que un día van a resucitar. Dice: tampoco queremos, hermanos, Tesalonicenses 4:13, Primera Tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Dormir aquí significa de los que han muerto, ¿verdad? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque mucha gente lamentablemente se muere sin haber puesto su fe en Jesús, ¿sí? Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesús, aunque este cuerpo muera, dice aquí que tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o a los que han muerto en la fe de Jesucristo. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Dice aquí la palabra que va a haber un momento en donde Cristo Jesús va a venir por su iglesia, y los que han muerto en la fe de Jesucristo van a resucitar. Y en Corintios nos habla que nuestro cuerpo va a resucitar y va a ser transformado, va a pasar de corrupción a incorrupción para poder estar delante de la presencia de Dios, y ahora sí, cara a cara, poder disfrutar con Él. Dice Corintios, 1 Corintios 15:52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir en la resurrección de los muertos, de todos los que creyeron en Cristo Jesús, para reunirse con Él en las nubes y estar para siempre con Él. Y también dice el Evangelio de Juan, habla de esta resurrección y de estas dos resurrecciones. Habla de Juan capítulo 5 verso 28, dice: no se maravillen, estas son palabras de Jesús, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, oirán la voz de Jesús, oirán la voz de Dios. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿sí? Aquí está hablando de estas dos personas, o de estos dos grupos de personas. Va a haber gente que obedeció a Dios. No hacer lo bueno se refiere a hacer lo que yo como persona pienso que es bueno, a mi pensamiento. No, hacer lo bueno aquí se refiere a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Obedecer lo que Dios te ha dicho. Y aquí en la Escritura claramente, en muchos textos, dice que el que cree en Jesús tiene la vida, porque en Él está la vida, y Él es la luz de los hombres. Daniel, el profeta Daniel, también habló de este momento, de esta resurrección de muertos, ¿sí? Y dice el capítulo 12, verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es una realidad, y es una palabra que no está una sola vez en un texto y ya nunca más lo vuelves a ver. Es una palabra que está constantemente sonando en la Biblia, que en diferentes libros de la Biblia o cartas está presente la resurrección de los muertos. Y aquí
viene la pregunta para cada uno de nosotros: ¿qué va a pasar con nosotros cuando seamos resucitados? ¿O en qué momento nos va a llamar el Señor? ¿En qué momento vamos a entregar cuentas? ¿En qué momento o en qué lugar más bien vamos a pasar nuestra eternidad? ¿Vamos a resucitar para vida eterna, para estar juntamente con Cristo Jesús y con Dios por toda una eternidad? ¿O vamos a resucitar para un juicio y una condenación que no se va a acabar? Esa es la gran pregunta, y la bendición que hoy tenemos es que tenemos la oportunidad de creer en Jesús, de poner atención a la palabra de Dios. No te dejes llevar por una persona que te da un poco de información. Quizá hasta yo soy esa persona que te está dando un poco de información. Tú dedícate a buscar a Dios, dedícate a leer este libro y pídele a la ayuda al Espíritu Santo, que hablábamos de su amor, de su obra poderosa, de que nos guía, de que nos enseña, de que nos revela las cosas espirituales, las cosas ocultas, las cosas que no se pueden entender con una mente humana nada más o intelectualmente. Las cosas que son espirituales te las revela el Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar a Dios. No te conformes con un mensaje que te dé una persona, sino busca una relación con Cristo, busca una intimidad con Dios. Háblale al Señor, habla al Espíritu Santo y dile: revélame qué es lo que yo tengo que creer y entender de tu palabra. Y abre la Biblia y escudriña la palabra, porque en ellas está la vida eterna. En ellas son la guía para cada uno de nosotros, para encontrarnos con Cristo y para creer en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha dicho y en las promesas que tenemos en Él. Claro que tenemos una vida aquí en la tierra. Sé que no todos estamos pensando en el momento de nuestra muerte. De hecho, yo creo que la gran mayoría de nosotros evitamos esos temas o evitamos pensar en eso, pero va a llegar un momento en donde ya no estemos aquí. Es una realidad y es parte de la naturaleza humana, pero también es una realidad que en Cristo nosotros podemos tener una esperanza y una fe puesta en ese Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, y que sabemos que no todo termina aquí. Él diseñó a la humanidad para tener una vida eterna, pero esa vida eterna se perdió cuando entró el pecado. Esa vida eterna se perdió. Era un regalo que Dios nos había dado y se perdió. Pero cuando viene Cristo, restaura todas las cosas y nos da nuevamente la oportunidad de tener una eternidad con Él. Y eso es lo que Él vino a restaurar. Esa es la promesa, ese es el principal regalo que Jesús vino a dar a la humanidad, la vida eterna. Dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres saber qué tienes que hacer para ir al Padre, si tú quieres saber qué tienes que hacer para que cuando te mueras tú puedas tener un acceso y una entrada en el reino de los cielos, tienes que venir a Jesús. Es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Escritura. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque es el único que ha dado su vida por ti y por mí, y es el único ser humano aquí en la tierra que vino, murió y que resucitó. Y ese poder que lo levantó de los muertos es el poder que nos va a levantar de los muertos también para una vida eterna, si nosotros hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en su palabra y hemos sido obedientes a su voz y a su palabra. Espero que este mensaje nos deje a todos reflexionando, orando, pidiendo a Dios más entendimiento sobre este tema, más revelación, y que nos ayude a prepararnos también aquí en la tierra, en el tiempo que Dios nos dé aquí en la tierra, para vivir ese tiempo conforme a la voluntad de Dios y para aprovechar bien el tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida en abundancia,
abundancia, una vida buena, una vida en bendición, que tú puedas disfrutar tu hogar, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, que tú puedas ser luz aquí en la tierra, que tú puedas bendecir a otros con tu vida, con tu ejemplo. Dios quiere llenar tu vida. Esa vida eterna la podemos empezar a vivir a partir de que tú y yo le rendimos toda nuestra voluntad, toda nuestra vida, toda nuestra confianza a Cristo. Esa vida eterna empieza aquí en la tierra. Esa relación con Dios que tú vas a buscar no un día antes que te mueras o no en el momento que ya estés agonizando. Ay, sí, Señor, ahora sí te busco. No. Esa relación que en esos momentos la gente pide y la gente necesita cuando ya está a punto de partir, esa relación puede empezar desde ahora. No necesitas estar enfermo, no necesitas estar para morir, no necesitas estar a unos minutos de saber que ya no vas a estar en esta tierra. Necesitas a Cristo hoy en tu vida, necesitas a Cristo. Invitarlo a tu familia, invitarlo a tu hogar, invitar a que Él renueve, a que Él restaure, a que Él traiga esperanza a donde no la hay, a tu matrimonio, quizá a ese hijo que está en drogas, en perdición, a esa hija rebelde. Dios puede rescatar y restaurar todo lo que se ha perdido, porque a eso vino a rescatar lo que se ha perdido. Y si tú te sientes perdida, tú misma te sientes extraviada o extraviado en esta tierra, sin sentido, sin propósito, Cristo te puede mostrar el camino, y el camino de Dios es maravilloso y es perfecto y te va a llevar a una eternidad con Él. Que Dios te bendiga. Por favor, comparte este mensaje con tus amistades y espero que traiga esperanza, que traiga bendición y que traiga paz a la vida de aquellos que lo están necesitando. Pon tu vida, por favor, en las manos del Creador. Suscríbete a mi canal y comparte este mensaje. Nos vemos en el siguiente devocional. Que pase el mundo con sus años, sus minutos.